agradecemos su preferencia a esta hora. Estamos de vuelta. Durante los últimos días se han registrado diferentes denuncias por secuestro. De hecho, este día las autoridades logran el rescate de una mujer en la zona 8 capitalina. Estaremos abordando este tema con Julio Talamonti. ¿Cuál es el perfil de un secuestrador? Es el tema. Talamonti, buenas tardes. Gracias, Andrea. Alejandra, muy buena tarde, y a ustedes que nos ven en casa, también gracias por su sintonía de TN23. Partamos de lo que tú me preguntas, Andrea, el perfil. Un secuestrador es ante todo un sociópata, es decir, una persona que le gusta transgredir lo que son todas estas reglas que tenemos dentro de la sociedad. Pero eso es muy básico, eso es muy simple. Es decir, hay muchas cosas más que definen el perfil criminológico de un secuestrador. Un secuestrador es una persona hiperviolenta. Ojo lo que acabo de decir, hiperviolenta, no solamente violenta. Es una persona que no tiene empatía, y al decir que no tiene empatía, por eso no tiene ningún problema en agredir y hasta en quitarle la vida a sus víctimas, porque no puede ponerse en el lugar de estas. Además, es una persona egocéntrica generalmente. Normalmente los secuestradores parecen hasta personas encantadoras, normales, que puedes tú conocer en varios lugares y varios ámbitos, y te puede parecer hasta una excelente persona. Suelen ser personas casadas, y escuchen ustedes esto: el perfil criminológico del secuestrador para Latinoamérica nos dice que son normalmente hombres, no significa que las mujeres no lo hagan, que no superan los 31 años de edad, que tienen familia, y en promedio los secuestradores latinoamericanos y sobre todo del área nuestra de Guatemala no superan en promedio como perfil criminológico los 31 años. Ahora sí, el secuestrador tiene dos cuestiones muy importantes también, Andrea, Alejandra. Número uno, un amor total por el dinero, porque el secuestro obviamente eso es lo que pretende, pero además, y esta es la parte patológica terrible de ellos, es decir, sienten además una fascinación, les encanta el poder dominar a la persona, es decir, el tenerla a su merced, el tenerla a su disposición, el poder torturarla psicológicamente, el poder en algunos casos, pues obviamente no solo tenerla cautiva, sino que, como pasa lamentablemente, matarla. Esas son parte de las principales características dentro del perfil criminológico de los secuestradores. Secuestro, entonces, al privar voluntariamente de su libertad a una persona, uno de los delitos más gravemente sancionados dentro de nuestra legislación penal, de 25 a 50 años. Repito, ya todos lo sabemos, la pena de muerte está vigente, más no positiva. Es uno de los pocos delitos a los cuales se le podría aplicar la pena capital. Julio Talamonti, en este caso las víctimas son mujeres. ¿Por qué? Es una situación bastante compleja, Alejandra. Fíjate que normalmente los delincuentes siempre van a buscar lo que ellos consideran la víctima más fácil. Y la víctima más fácil hay que entender los entornos. Si es una cuestión para robarte en la calle, la víctima más fácil va a ser la que esté más distraída. Pero en el tema de los secuestros, ellos sienten una predilección, gracias por recordarlo, por las mujeres y por los niños, porque en teoría van a oponer menos resistencia a la hora de ser secuestrados, y obviamente van a representar también una situación hasta sentimental para su familia, de que hay que liberarlos rápidamente para que no los vayan a agredir físicamente, sexualmente o de alguna otra forma. Entonces, por eso es que vemos aquí en Guatemala cómo es que están secuestrando particularmente mujeres, ¿verdad? Talamonti, en este caso la pena, ¿no? La prisión de 25 años por ahí, ¿se aplica, digámoslo, a esta persona que está siendo capturada, o todavía puede quedar en libertad por X o Y situación? ¿Hasta cuándo es ya que un secuestrador puede tener esta pena? Muy interesante lo que me estás preguntando, Andri, por la siguiente razón. A ver, por la gravedad que representa el delito de secuestro, es uno de los delitos penales que no tiene ningún beneficio, es decir, no hay medida sustitutiva, no hay medida alternativa. En este delito tampoco aplicaría esta nueva disposición legal en cuanto a la ley de aceptación de cargos, es decir, desde este mismo momento en que es consignado, es puesto a disposición de un tribunal competente, que seguramente lo que va a hacer, porque este fue captado en flagrancia precisamente, es decir, cometiendo el hecho delictivo, dictado un auto de prisión preventiva para que se inicie el proceso de investigación, y luego pues obviamente yo creo que el Ministerio Público, por la misma flagrancia, tendrá mucha facilidad para construir el caso, y esperaremos esos en promedio 2 años que dura el proceso penal en Guatemala hasta llegar al juicio oral y público para conocer cuál va a ser la resolución, en este caso pues que debiera ser condenatoria, obviamente, ¿verdad?
Julieta Talamonte, en redes sociales comparten información de personas que han denunciado ser víctimas de intentos de secuestro, específicamente en la zona 1 y en la zona 2, en el Parque Jocotenango y por este sector en donde ya se han intentado secuestrar a mujeres. El perfil son mujeres de 29 a 35 años aproximadamente quienes han denunciado. Sin embargo, no se atreven a denunciar a las instancias que corresponden. ¿Por qué se da esta situación? Es una situación a veces un poco extraña, Alejandra, ¿sabes por qué? Porque en el tema, por ejemplo, de secuestros, Policía Nacional Civil tiene toda una división altamente preparada y lo ha demostrado en varias ocasiones que pueden ser muy efectivos, eficientes y eficaces a la hora de investigar, pero también de liberar a las víctimas de este delito. Por eso es que aquí insistimos una y otra vez, Andrea y Alejandra, que la mejor arma que tenemos de defensa ante la situación delincuencial en Guatemala es la denuncia, ¿no? Y tenemos que en ese caso, si se diere algo tan trágico como un secuestro de un familiar, hombre, mujer, niño, lo que fuere, pues no queda otra alternativa que dar parte rápidamente a lo que son las autoridades a través de la denuncia y confiar en cada uno de los pasos que ellos con su experiencia pues tienen y saben dar, ¿verdad? Talamonte, en promedio, más o menos, ¿cuántos integrantes son los de una banda dedicada al secuestro? Sabemos que la extorsión, por ejemplo, ¿no?, por mencionar otro delito, es una gran estructura que se maneja probablemente desde la cárcel, tienen operadores afuera, alguien que cobra, alguien que sicario, pero en una banda de secuestro. Gracias. A veces tengo tantos datos en la cabeza que obvio algunos de ellos, pero gracias por recordármelos. En Guatemala, a través de las estadísticas que se han logrado recopilar, se sabe que las bandas de secuestradores están integradas en promedio, ¿no? El promedio significa que en algunos casos hay excepciones. Pueden oscilar desde los 3 miembros hasta los 9 miembros en promedio, ¿ya? Estos son los que se ponen de acuerdo para delinquir y obviamente para repartir el botín. Suelen ser más que los 9, suelen ser cada vez un poquito menos, y esto me imagino yo que es para evitar inclusive situaciones no solo de repartir la plata, de repartir el dinero entre más personas, sino también que sea más difícil ubicarlos, localizarlos a través de llamadas, a través de celulares y otras cuestiones. Son bandas sumamente pequeñas, podemos decirlo, André. Talamonte, y yo creo que la pregunta para mí más importante de la entrevista podría ser esta. Porque creo que a todos nos compete. ¿Qué hacer si un familiar o un amigo es secuestrado? Aquí voy a plantear 2 escenarios, si tú me lo permites, Andri, y también tú, Alejandra. Si un familiar o un amigo es secuestrado, lo primero que hay que hacer pues es bien difícil, porque mantener la calma ante una situación de estas es casi imposible. Pero ¿por qué se necesita esa calma y esta cabeza fría? Porque hay que saber dar los pasos, porque es cuestión hasta de vida o muerte. Hay que ir a interponer inmediatamente la denuncia al Ministerio Público y avisar a la Policía Nacional Civil y empezar a seguir cada uno de los pasos y de las instrucciones que ellos van a orientar a los familiares. No puedo dar más datos porque si no, inclusive podría caer en algunas cuestiones de los métodos que ellos utilizan. Exactamente, porque ellos saben por qué te van a dar esas instrucciones y qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Ahora, también la otra parte, por eso yo decía, lo voy a hacer en 2 partes. Lo otro es qué hacer la persona secuestrada, porque es que, imagínate ese momento de estrés. La persona secuestrada lo que tiene que hacer en todo momento es mostrarse lo más colaboradora posible con estas bandas de secuestradores. Recordemos que acabamos de dar el perfil criminológico de ellos. No sienten empatía, les gusta torturar, les gusta esa dominación a las personas. Entonces, mientras usted más sumiso, pero más débil también, digamos, en llantos y otro tipo de cuestiones se muestra, ellos suelen elevar el nivel de agresividad y el nivel, obviamente, de dominación que tienen. Entonces, básicamente lo que hay que mantener allí es esa calma, que es bastante complicado también en ese instante. Algo bueno que puedo decir, Andrea, Alejandra, a pesar de estos casos que estamos viendo en cuanto a secuestros de mujeres, el secuestro afortunadamente no es uno de los delitos que más haya tenido repunte
en los últimos años, pero por lo que está pasando sí tenemos que prestarle la atención debida y la atención del caso a efecto de evitar que pues, se vuelva otra modalidad. Al final de cuentas, para finalizar, estos secuestradores, miran, están viendo el secuestro actualmente aquí en Guatemala como una forma más de extorsión. Están ligando esto porque ven secuestro como la forma fácil, entre comillas, también de conseguir plata, al igual que la extorsión. Ojo con eso. Gracias, Julio Talamonti, por la importante información que usted ha compartido con nosotros y, por supuesto, por las recomendaciones. También importante que se cambien las rutinas y evitar siempre pues ir por el mismo lugar. Con esta información hacemos nosotros una breve pausa. Por favor, quédese con nosotros. Regresamos en breve.